determinar lo que hace a el impuesto al valor agregado y impuesto al consumo, porque ustedes tienen eso dentro de un mismo ítem, digamos, ¿verdad? Lo que hace selectivo al consumo, entonces ahí inmediatamente vamos a lo que hace al impuesto a los dividendos y las utilidades y al impuesto a los no residentes, ¿verdad? Entonces, para que se ubiquen ustedes, tendrían que ir a la unidad del impuesto al valor agregado. Déjenme ver, voy a ubicarme un poco dentro de lo que sería el programa, ¿verdad? Para que les... Yo tengo, profesor, como la lección 20 en impuesto Exacto, al consumo. exacto, ok, perfecto. Entonces sería en la unidad 20 de impuestos al consumo, no, en el capítulo 22, en el programa es unidad 22, cuidado con ese tema. Tengan cuidado con sus programas, les vuelvo a repetir, no usen programas que están perimidos. En el programa aparece cómo, voy a chequear exactamente y les voy a decir. Déjenme entro a mi teléfono celular, que es donde tengo todos los datos. Y no quiero que haya confusión y después se presenten ustedes con programas que estén desactualizados. Doctor, ¿Sí? el programa de la facultad dice lección 22, impuesto al Sí, consumo. así mismo es. No es 20. Que sería el ítem A, impuesto al valor agregado, y luego impuesto selectivo al consumo. Así mismo, así mismo. Por eso que no sé quién fue la que habló, no miré mi pantalla cuando dijo 20. Yo fui, doctor. Entonces tu programa no está actualizado. Voy a Lo más actualizar, probable. doctor. Sí, Gracias. porque impuesto, lección 20 es impuesto, impuesto a las rentas, impuesto a la renta personal. La 21 es el impuesto a los dividendos y las utilidades, y la 22 es impuesto al consumo, y que se divide en dos: impuesto al valor agregado, impuesto selectivo al consumo. Con razón, mi programa me fluctuaba. A veces venga arriba, abajo, para Claro, porque poder coincidir. Sí. no está Gracias, doctor. actualizado. Gracias. Entonces, eso para todos, no se presenten al examen con un programa que no coincide y empiecen a desarrollar. Pues ha ocurrido muchas veces y muchos profesores, yo les aclaro, eh, toman como si fuera un intento de fraude el hecho de que cambien ustedes su bolilla, su unidad, ¿verdad? Entonces van alumnos que se presentan con un programa viejo, empiezan a desarrollar y luego le dice el profesor, pero la unidad, por ejemplo, la unidad 20 no es impuesto al valor agregado, ¿verdad? Y él se presenta a la mesa desarrollando eso. Probablemente es producto de que tiene un documento, un programa que está desactualizado y eso le lleva al error, ¿verdad? Entonces no cometan ese tipo, no solamente en esta materia, yo les hablo en general en todas las materias para que no tengan problemas. Siempre chequeen su programa actualizado. Y ya varias veces les dije, cuidado con el programa de la facultad, porque yo si bien pedí varias veces que se actualice, a veces ellos en su sistema no tienen actualizado. Ocurrió a inicio de clase, no sé cómo estará ahora, en este momento, en la página web de la facultad. Lescano quería hablar. Levantó la mano Lescano. Sí, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Doctor, para evitar eso te quería consultar si existe la posibilidad de que los delegados podamos imprimir el programa en cuanto al actualizado de finanzas y en el día del examen distribuir específicamente ese programa nada más. Ningún problema, siempre y cuando no traiga alusiones a... Porque a veces ustedes hacen propaganda de muchas cosas detrás de eso, ¿verdad? Eh, Hagan un programa que es de la facultad y así simple, ¿verdad? Me refiero a que no le pongan más agregado de detalles de nada. Entonces, en muchas ocasiones, muchos delegados, años anteriores, han tenido la cortesía de preparar, por ejemplo, una gran cantidad y ponen sobre la mesa. De manera entonces que cuando trae su bolilla el alumno, lo que hace es retirar un programa, va, desarrolla, luego viene, desarrolla su examen, pone su examen y deja su programa otra vez sobre la mesa. Entonces eso se vuelve rotativo, ¿verdad? Van utilizando todos los alumnos. Entonces eso también evita la posibilidad de que alguien traiga algún tipo de programa iluminado, ¿verdad? Entonces evitamos todo tipo de problemas de esa clase. Entonces si ustedes pueden hacer eso, maravilloso sería.
El tema nomás es que a veces, o la cuestión es que a veces los alumnos salen y se van con ese programa y no devuelven a la mesa, ¿verdad? Entonces lo que tienen que instruirle es que una vez que use, deje otra vez sobre la mesa, de manera entonces a que pueda ser útil para el siguiente compañero. Sí, sin problema eso. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que hace al impuesto selectivo al consumo, que sería el ítem B de esa unidad de 22. ¿Recuerdan ustedes que nosotros habíamos mencionado de que el impuesto al valor agregado, en realidad el título general es impuesto al consumo y se dividen en precisamente el impuesto al valor agregado y el impuesto selectivo al consumo? Ambos conceptos ya estaban desarrollados en la ley 125 y con los mismos antecedentes del IVA, ¿verdad? La única diferencia que existe, si tuviéramos que hacer una descripción conceptual de ese tributo, diríamos entonces que es un impuesto indirecto, igual que el impuesto al valor agregado. Es un impuesto indirecto, es una variedad de los llamados impuestos al consumo, el impuesto selectivo al consumo. Tiene también como, digamos, característica de que al ser un impuesto indirecto se traslada al consumidor final, es decir, es el consumidor final el que en realidad abona y recibe toda la carga de este tributo, y que por sus características, así como el impuesto al valor agregado es un impuesto plurifásico, en este caso el impuesto selectivo al consumo es un impuesto monofásico. Es decir, recuerdan ustedes que habíamos hablado en la clase anterior, decíamos de que es plurifásico porque grava todas las etapas o las distintas etapas de comercialización del bien, ¿verdad? De manera entonces que el impuesto impacta, digamos, afecta, incide sobre cada una de esas etapas en el valor que se le va agregando, ese valor que se agrega en cada uno de esos procesos de comercialización, y que a la hora de distinguir cómo opera el sistema de impuesto al valor agregado, es decir, cómo se percibe el tributo sobre ese valor que se agrega, ello se basa en la declaración jurada aplicando el concepto de lo que sería el IVA débito y el IVA crédito. Esa diferencia que se produce en términos positivos sobre el contribuyente, es decir, a favor del Estado, pero que afecta al contribuyente en el cálculo del IVA débito y el IVA crédito, entonces va a ser el cálculo del impuesto a tributar, el impuesto a pagar efectivamente. En muchos casos existe crédito fiscal. ¿Por qué se dice que existe crédito fiscal? Porque no necesariamente tiene que ser positivo. Puede ocurrir situaciones donde el impuesto resulte en uno de los meses o varios meses o muchos meses resulte negativo. ¿En qué sentido negativo? Que quede crédito a favor del contribuyente, que vaya arrastrando un crédito. Por ejemplo, IVA débito a pagar 1.000.000 de guaraníes. IVA crédito que tiene el contribuyente 10 millones o inclusive puede ser 100 millones de guaraníes si ustedes quieren, ¿verdad? Y la pregunta sería, ¿cómo él puede tener más crédito? Esa cantidad, ese volumen de crédito y pagar solamente o abonar sobre 1.000.000 de guaraníes, ¿verdad? Eso no implicaría eventualmente la posibilidad de que algo esté mal o que sea irregular o que eventualmente exista algún tipo de, digamos así, infracción tributaria como consecuencia de ello. Y en realidad no. Y se da principalmente, por ejemplo, en general con todos los contribuyentes del impuesto. Estamos hablando del impuesto al valor agregado ahora, porque vamos a presumir de que yo me dedico a la compra, como les dije en varias oportunidades, me dedico a la compra de pinceles. Yo vendo, mi librería es especializada en pinceles, solamente eso, este tipo de pinceles, ¿verdad? Yo puedo realizar una importación de aproximadamente 100.000 unidades de este pincel. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando realice la importación vinculado al impuesto al valor agregado? Voy a tener que abonar el IVA en el momento de la importación. La aduana me va a decir, pague usted el impuesto al valor agregado por cada uno de estos pinceles que usted importó. No se olviden que yo importé 100.000 unidades de este pincel.
Entonces voy a pagar sobre esa cantidad el impuesto al valor agregado en el momento de realizar el despacho de importación. Entonces eso va a constituir ¿qué cosa para mí? Lo que pagué de IVA. ¿Qué va a ser? ¿Cómo le denominamos técnicamente al monto que yo aboné en concepto de impuesto al valor a la aduana en el momento de importar? ¿Va a constituir un IVA? ¿De qué tipo va a ser? Exterior. IVA crédito, querido. IVA crédito. IVA crédito. Para mí va a ser IVA crédito. ¿Cómo se compone el impuesto? El IVA crédito se compone de todos los impuestos que el contribuyente abonó en la importación o en la adquisición en plaza de servicios. ¿Recuerdan ustedes eso? ¿Verdad? Entonces, eso constituye un IVA crédito. ¿Y cómo yo voy a vender esto? Evidentemente no voy a vender las 100.000 unidades de una vez. Van a venir probablemente a pedirme distintos proveedores que le venda. Uno me pedirá 1.000 unidades, uno me pedirá 500, otro me pedirá una caja de 150, otro vendrá y me dirá, deme 10.000 unidades, y eso en la medida que yo venda va a constituir, se denomina IVA débito, es decir, los impuestos devengados, los cuales yo estoy obligado a pagar. ¿Y qué le voy a restar de eso? El IVA crédito, pero yo en la aduana pagué por 100.000 unidades. Entonces, en la medida que yo vaya vendiendo, voy a ir descontando del crédito que me quedó. ¿Me entienden? Por eso puede ser que ocurra que un contribuyente tenga mucho crédito y cuando vaya realizando las operaciones va descontando mes a mes por la cantidad de operaciones que realiza. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? ¿Entendieron? Perfectamente, bueno, profesor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Entonces, porque si no voy a volver a explicar. Sí. Yo quisiera que se vuelva a explicar, por favor. Vuelvo a repetir otra vez. El IVA débito está compuesto por los impuestos devengados, está integrado por los impuestos devengados en el mes. ¿Qué significa eso? El IVA que tiene que abonar el contribuyente, en este caso yo vendo estos pinceles, por la venta de estos pinceles. Eso representa el IVA débito, ¿verdad? Yo vendo más el impuesto al valor agregado. Y ese impuesto al valor agregado que yo cobré en el momento de vender constituye el IVA débito. El IVA débito es lo que yo debo pagar ante la administración tributaria. Y el IVA crédito es el impuesto que yo, dueño de la librería, por decir así en un ejemplo, pagué en el momento de adquirir estos pinceles. Porque estos pinceles yo tengo dos formas de adquirir. Una, si hago la importación directa. La otra sería que lo haga adquiriendo en plaza estos pinceles, es decir, que un proveedor, un mayorista me venda. En el supuesto que estamos hablando, yo como librería, como la mía es una librería muy grande y me dedico solamente a vender estos pinceles, entonces yo hago importación directa. Y al hacer la importación, entonces la aduana me dice, usted va a pagar en el despacho de importación el impuesto al valor agregado por la adquisición, por la importación de estos pinceles, que son los que yo voy a vender posteriormente. Ese IVA que yo le pagué a la aduana, que aboné en el momento del despacho en la aduana, constituye un crédito para mí que voy a ir descontando en la medida que yo vuelva a vender nuevamente este pincel en el mercado. Y lo que representa el IVA débito. ¿Cuáles son los tres hechos generadores o tres hechos imponibles por los que yo estoy obligado a pagar el impuesto al valor agregado? ¿Cuáles son esos tres hechos generadores? Artículo 80. ¿Cuáles son los tres hechos? Les dije yo, aprendan como bendito ese concepto. Les dije. ¿Cuáles son los tres hechos generadores de memoria? Tienen que saber. Esto sí tienen que saber de memoria. No da lugar a interpretación. No da lugar a piloteada. No da lugar a, me parece que porque es concreto. ¿Cuáles son los tres hechos? Recurran a sus libros, miren. Buenas tardes, profesor. Hola. La enajenación de los bienes, después, la importación de esos bienes. Y después. Y no, mira tu libro. Mira tu libro, no hay problema. Miren sus libros. La prestación de servicio. La prestación del servicio. Excluidos
los de carácter personal cuando fuesen prestados en relación de dependencia. Así dice. Entonces son 3 conceptos. Por eso es que le digo de que al importar el pincel, lógicamente en la aduana como importador me va a decir usted tiene que pagar el impuesto al valor agregado. ¿Me entendiste, Lenice? ¿A qué se refiere? Sí, profe, te agradezco mucho. Ok. Bueno, entonces, eso por una parte. Miren, estamos volviendo a repasar otra vez lo que ya hablamos. De manera entonces que, como les decía, en el caso del impuesto al valor agregado, el tributo incide sobre todas las etapas de comercialización del bien. En el impuesto selectivo al consumo, sin embargo, ¿verdad? Al ser un impuesto de consumo monofásico, se abona en una sola oportunidad. El IVA es en tantas etapas. Cuando yo hablo de etapas, me estoy refiriendo a tantas operaciones comerciales que se vengan realizando con este bien. Por ejemplo, volvemos al ejemplo del pincel en la importación. Luego paga cuando el mayorista vuelve a vender. Luego paga el distribuidor, si es que hay un distribuidor y vuelve a vender. Luego viene a la pequeña librería, que sería el minorista. Y después finalmente termina en manos de ustedes, los alumnos, que son consumidores finales, porque ustedes ya no van a volver a revender, no tienen negocio, no van a hacer acto de comercio con ese pincel, van a usufructuar el pincel, o vamos, me incluyo yo también, a usufructuar el pincel. Entonces, a eso se refiere cuando se dice distintas etapas de comercialización del bien. No se olviden ustedes, vuelvo a repetir, 3 son los hechos generadores: enajenación de bienes, dice. Está refiriéndose a todo tipo de bienes, mueble e inmueble. El bolígrafo, el pincel, lo que vende la ferretería, el almacén, lo que ustedes quieran. Todos los bienes que están en general en el mercado. Enajenación de bienes. Luego viene la prestación de servicios personales y no personales, excluidos los de carácter personal en relación de dependencia. Y por último, la importación, de nuevo, de bienes en plural. De nuevo, la importación de bienes. Lógicamente, en este caso, sí se restringe a bienes muebles, porque sabemos que los bienes inmuebles no se pueden importar, ¿verdad? Entonces, se refiere a bienes muebles. De manera, entonces, que esos son los 3 hechos generadores, y de ahí vienen los actos de comercio a los que yo me estoy refiriendo. Entonces, continuando con nuestro tema, decíamos que el caso del selectivo al consumo es monofásico, se da en una sola etapa de comercialización del bien. Entonces, ¿qué nos dice en ese sentido el artículo 107? Nos da la descripción diciéndonos que se gravará, en este caso, con el impuesto selectivo al consumo, los bienes señalados en los artículos 115, 116, 117, 118 y 119 de la presente ley. Y primera enajenación a cualquier título cuando sean de producción nacional. Entonces, los 2 acontecimientos que están grabados son la importación de los bienes que se describe, que se enuncia en esos artículos, es decir, del 115 al 119. También recuerden bien eso. Artículos 115 al 119. Los bienes que están determinados, que están en un listado, que están taxativamente mencionados en esos artículos, van a ser los bienes afectados por el impuesto selectivo al consumo. De manera entonces que se va a aplicar ese impuesto en una sola oportunidad, en una sola etapa. A diferencia de lo que ocurría con el impuesto al valor agregado, que grababa muchas etapas de comercialización, serán una. ¿Y cuáles van a ser esas etapas? Uno, en la importación, si fueran bienes importados. Y la segunda posibilidad, en la producción, si fueran en fábrica, si fueran bienes de producción nacional, o sea, fabricados en el país. Entonces, cualquiera de las 2 situaciones que se presenten. Y lo que nos dice, en el caso de que sean bienes de producción nacional, nos dice en la primera enajenación a cualquier tipo
de cualquier tipo, a cualquier concepto, tipo dice en el sentido de cualquier concepto que se dé cuando fueran de producción nacional. De manera entonces que por eso su nombre de impuesto selectivo al consumo. Inicialmente, este impuesto estaba destinado a los bienes suntuosos. Gravar con este impuesto a los bienes suntuosos. Con el tiempo eso cambió, mudó, se modificó y pasó a ser en realidad un impuesto que afectaba a bienes de consumo, algunos bienes, ¿verdad?, que son nocivos, se consideran nocivos para la salud, ¿verdad?, y que eventualmente por las características de esos bienes entonces sería conveniente aplicarle una fuerte tasa impositiva. Después vamos a ver a qué me refiero cuando les digo bienes que son nocivos para la salud. Y lógicamente algunos bienes suntuosos. Y en algunos casos, inclusive desvirtuándose un poco lo que históricamente ha sido este impuesto, inclusive alcanzó a ciertos bienes básicos, pero eso más bien con un criterio fiscalista, es decir, por el resultado económico-financiero que generaban en términos de impuestos, ¿verdad? De manera que originariamente de ahí viene su nombre, su denominación y la intención de aplicar este tributo en forma especial. Entonces, volvemos a decir, es monofásico, se aplica en una sola etapa y esa etapa son en la primera importación, y la primera enajenación cuando se dé en bienes de producción nacional. No es muy complicado de recordar. Vuelvo a repetir. ¿Qué nos dice sobre el hecho generador? Se establece un impuesto selectivo al consumo que gravará la importación o la primera enajenación en fábrica, la primera enajenación cuando fueran bienes de producción nacional, previstos en los artículos 115 al 119 de la ley, ¿verdad? Que están previstos en esos artículos. Entonces ahí describimos lo que es el hecho o lo que constituye el hecho generador. Soski, ¿quería preguntar algo? Sí, profesor. Por ejemplo, los celulares pagan la importación. En la importación. Sí, la importación. En la importación. Sí. En la importación. En oportunidad de la importación. Sí. Y después dice tasa máxima 1%. O sea que cuando yo compro pago 1%. Asimismo, en concepto de selectivo al consumo. Después está el impuesto al valor agregado. Está en silencio tu micrófono. No se te escuchó. O sea que más 10% cuando yo compro. Más el impuesto al valor agregado. Asimismo es. O sea que la Telefónica paga la importación. Sí. Vamos a suponer que compre los celulares. Sí, que compre los celulares, importa, sí, paga eso y después sí, más 1%. Así mismo es, sí. De hecho, que va a pagar, si usted me pregunta y quieren un ejemplo de impuesto múltiple, que fue un problema para ustedes en el examen, la multiplicidad impositiva se da en ese ejemplo. Vamos a suponer que la Telefónica, que es la que le vende a los clientes como... Porque en realidad el negocio de las telefónicas no es vender teléfono, es vender servicio. Pero como una manera de enganchar, venden también teléfonos a veces. Entonces importa ese bien. ¿Y cuáles van a ser los impuestos múltiples que van a abonar? ¿Cuál va a ser los impuestos múltiples que van a abonar? Que tienen distintos hechos generadores que afectan a un mismo sujeto pasivo, que afectan a un mismo objeto, el teléfono, y por una misma autoridad o mismo sujeto activo. Pregunto, ¿cuáles serían esos múltiples impuestos que va a pagar esa telefonía? El impuesto aduanero. 1, ok. El IVA, bien importado. Ok. Después el de selectivo al consumo. Ok, y después, inclusive, podría darse en algún caso que hasta la renta como anticipo de impuesto a la renta. Entonces, hay una multiplicidad impositiva. Porque puede ser que inclusive la administración en algunos casos determine de que ciertos contribuyentes, especialmente los grandes contribuyentes, actúen como sujetos afectados por un
anticipo de renta. De manera entonces que hay una multiplicidad impositiva. No es una doble imposición, es una múltiple imposición. ¿Por qué? Porque un hecho generador es el de aduanas, el impuesto aduanero. Otro hecho generador es el del impuesto al valor agregado. Y otro hecho generador es el impuesto selectivo. Y si hubiera anticipo de renta, es por otro hecho generador. Entonces ahí hay una multiplicidad impositiva. ¿Me entienden? Entonces, de paso también eso. De manera entonces que así efectivamente actúa. ¿Quiénes son contribuyentes de este impuesto? Sosa. Doctor, y en ese ejemplo de la multiplicidad que dijo, también podría ser el IRE, en el caso del ejemplo que dio. También podría... A eso me referí cuando dije renta, dije. Ah, bueno. Cuando dije renta me estoy refiriendo al impuesto a la renta empresarial, ¿verdad? En general nomás la expresión común es decir, se abona renta, ¿verdad? A eso me refiero. Ahí es donde actúa como sujeto obligado al anticipo. Recuerdan ustedes que les comenté ya también de que existe la posibilidad de que los sujetos obligados abonen anticipo vía retención o inclusive anticipando el pago del impuesto en forma directa. Yo les cuento que los contribuyentes de impuesto a la renta empresarial, IRE, están obligados a abonar aquellos que superen cierta suma de impuestos en el ejercicio anterior, a abonar un impuesto anticipado calculado en base a ese impuesto pagado, por ejemplo, en el año 2021, dividido en 4 cuotas, 25%, 25%, 25% y 25%. De manera entonces que en el impuesto a la renta empresarial te dicen, ¿cuánto usted pagó, señor Iván Sosa, el año pasado de impuesto a la renta empresarial? Y usted le dice, yo aboné 100 millones de guaraníes. Ok, usted, teniendo en cuenta la disposición de la administración que establece una cuantía a partir de la cual los contribuyentes que hayan abonado cierta cantidad de impuestos está obligado a anticipar el pago de lo que podría ser el impuesto del ejercicio 2022. Del 2021 pagó 100 millones de guaraníes, de manera que nosotros vamos a dividir en 4 cuotas los 100 millones. 25 millones, 25 millones y 25 millones. El primer trimestre usted me va a abonar 25 millones, el segundo 25, el tercero 25 y el cuarto 25. Ok, hasta completar 100 millones de guaraníes. Y luego, ¿cómo voy a recuperar esa plata? Cuando termine el ejercicio 2022, le voy a decir a la administración, tanto es lo que debo pagar de renta menos el impuesto abonado en concepto de anticipo. Entonces la diferencia es simplemente le pago. Y algunos me dirán, ¿y qué pasa si es que fue un año malo y de pérdida? Entonces usted va a pedir crédito fiscal. Hay un instrumento, si bien esto no es parte de ustedes ahora, sino de derecho tributario, que se llaman certificados de crédito tributario, que la administración pide para aquellos que superaron eventualmente esa situación, o que aquellos en quienes se dio esa situación, es decir, que tengan mayor cantidad de impuestos pagados que lo que eventualmente sería la liquidación que van a tener, ¿verdad? Ese es el mecanismo. Entonces, bueno, volvemos otra vez a lo nuestro. Dijimos, ¿quiénes son contribuyentes? El artículo 109 de la ley nos establece entonces quiénes son contribuyentes y como sabemos que son dos situaciones, la lógica nos lleva también a definir quiénes son contribuyentes. A ver si saben aplicar la lógica. ¿Cuáles son los dos, sin mirar ese artículo, a ver quién me puede decir? ¿Cuáles son los dos hechos generadores? ¿Cuáles son los dos hechos generadores? ¿En qué momento se paga ese selectivo al consumo previsto en los artículos 115 al 119 y dice en dos situaciones? ¿Cuáles son? Importación, ¿verdad? ¿Y después? En la enajenación de la, ¿cuándo sería? Producción de nacional. Bienes, cuando fueran de producción nacional, bienes de producción nacional. Entonces, ¿quiénes le parece que podrían ser los contribuyentes siguiendo la lógica de esos dos? 1 y 2. 2 hay. ¿Quiénes? Los importadores y lógicamente los fabricantes de esos bienes de producción nacional, ¿verdad? Entonces nos dice,
¿Quiénes son contribuyentes? Los fabricantes por las enajenaciones que realicen en el territorio nacional y 2, los importadores por los bienes que introducen al país. Una manera de relacionar con el hecho generador. Son 2 tipos de contribuyentes que existen en el impuesto selectivo al consumo. Eso es para que se les facilite simplemente recordar, les digo. Entonces, son contribuyentes los importadores y los fabricantes de esos bienes de producción nacional que eventualmente se realizan, lógicamente, que se enajenan dentro del territorio nacional. Entonces, son 2 contribuyentes. ¿Cuándo nace la obligación tributaria? La obligación tributaria se perfecciona, así como son 2 contribuyentes y así como son 2 acontecimientos, entonces también hay 2 momentos en que se perfecciona la obligación tributaria, es decir, cuando se concreta la obligación de pagar. Siguiendo ese mismo concepto, ¿cuáles les parece que podrían ser esos momentos? Siguiendo la misma lógica del hecho generador, la misma lógica del contribuyente, ¿cuáles serían el momento en que nace la obligación? Perdón, profesor, con el sujeto percutido y luego con el sujeto... No. ¿Por qué le habla de sujeto percutido ni nada por el estilo? Si son 2 momentos, dije, cuando nace la obligación, siguiendo la lógica, escuchen lo que les dije, siguiendo la lógica del hecho generador previsto en la ley y la lógica de quiénes son contribuyentes, ¿cuándo les parece que puede ser el momento en que se perfecciona la obligación? Si te dice, vas a pagar por fabricar a los fabricantes por la enajenación en el territorio nacional y los importadores por la importación, ¿cuál puede ser el momento en que se perfecciona la obligación? Doctor, ¿podría ser en el caso de importar al pagar los impuestos aduaneros? En el momento de la importación. ¿Y el otro caso? ¿El de los que se producen acá en el territorio? A la hora de la venta, podría ser. En la primera enajenación. Así de sencillo. Si te dice, estarán afectados quienes realicen la enajenación de bienes de producción nacional y en la primera enajenación. Ahí es donde se perfecciona la obligación. Ahí nace la obligación. En la importación y en la primera enajenación. Por eso les dije, siguiendo la lógica de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Ejemplo, ¿cuándo nace el hecho generador? ¿Cuándo o cuál es la descripción del hecho generador? Importación de los artículos previstos en los artículos 115 al 119 y cuando fuesen bienes de producción nacional en el momento de la enajenación. Entonces, son los momentos que se perfeccionan la obligación. ¿Eso qué significa esa expresión perfecciona la obligación? Cuando surge la obligación de pagar, cuando estoy obligado a pagar, cuando tengo que abonar el tributo. A eso se refiere con nacimiento de la obligación en términos técnicos, ¿verdad? Es en esa circunstancia, entonces en este impuesto. ¿Se entiende? Siempre es siguiendo 2 parámetros, el fabricante y el importador, porque son solamente esos 2 momentos en los que el impuesto afecta. Por eso les dije, es monofásico, una sola fase, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular el impuesto? Porque nosotros tenemos que determinar el impuesto. ¿Cómo hacemos el cálculo del impuesto? ¿Verdad? Y volvemos otra vez, siempre siguiendo el mismo criterio. ¿Cómo se determina la base imponible? Y nos dice, la base imponible será, en el caso de las enajenaciones de producción nacional, el precio de venta en fábrica, el cual es el monto consignado en el comprobante de venta, excluido el propio impuesto y el IVA. Así se calcula, para saber, como dijo el doctor, tengo que aplicarle pues, el 1% sobre ese bien que se importó, ¿verdad? El teléfono. Entonces, ¿cómo voy a saber sobre qué calcular? Si fuese de producción nacional, entonces va a ser el precio de la enajenación en fábrica, de venta en fábrica. Y en el caso de la importación, será el equivalente en guaraníes al valor aduanero expresado en moneda extranjera que está determinado por el Servicio de Valoración Aduanera. Es decir, lo que está consignado en el despacho. Y sobre eso se aplica el tributo. Si fuese un bien importado, ese teléfono, entonces, lógicamente que va a declarar cuánto es el precio,
valoración aduanera va a confirmar el precio base y sobre eso se aplica el 1%. Si fuese un bien de producción nacional, entonces vamos a ver cuál es el bien en sí, el precio de venta en fábrica y sobre eso se aplica el tributo correspondiente. Rubén. Tejido Pilar. Su ropa blanca Sí. es de material nacional. Yo me voy y compro, bueno, el algodón. Cuidado, cuidado, Rubén, porque dice los bienes previstos en el artículo 115 al 119. Dice. No significa que todo lo que se te imagine que es de producción nacional va a estar alcanzado. Los bienes previstos en los artículos 115 al 119. Ahora entren ustedes en su artículo 115 y vamos a empezar por ahí. ¿Qué les parece? Porque por algo se llama, mi querido Rubén, selectivo al consumo. Usted sabe lo que es la expresión selectivo. Sí. Selectivo. Yo puedo decir, miren, yo a la hora de enseñar soy selectivo. ¿Y cuál es el criterio que usted tiene, doctor? Solamente a mis alumnos de finanzas públicas. No significa que a todo el mundo. De manera entonces que solamente a usted. En este caso, el nombre lo trae consigo, diría alguno. Es un impuesto selectivo al consumo. ¿Y qué me dice el hecho generador? Aquellos previstos en los artículos 115 al 119, bienes previstos en los artículos 115 al 119. Entonces yo tengo que ver qué bienes están previstos ahí y de acuerdo a eso saber si lo que usted está diciendo está o no comprendido acá. Entonces, si lo que usted me pregunta, yo le diría, no sé, que yo sepa, no está dentro de los artículos previstos el caso de lo que usted me está mencionando. No está. Entonces, no está alcanzado por el tributo. ¿Entiende? Sin embargo, profe, el tabaco que también es nacional, sí, le quieren cobrar. No, es que le quieren cobrar. Es de político. No. Porque es producto nacional. No, mi querido, no me está entendiendo. Vuelvo a repetir, selectivo al consumo. No tiene nada que ver con que le quieran o no le quieran, o sea nacional o no. Es un impuesto selectivo al consumo. Se determinó por ley cuáles van a ser los productos afectados. Por eso que les dije a ustedes de que es un impuesto que la ley determinó, el ámbito administrativo determinó cuáles van a ser los bienes que van a ser afectados. Por alguna razón, ya sea por motivos eventualmente comerciales, por motivos fiscales, por motivos de rendimiento económico, por diversos motivos. Ustedes tienen que saber que a la hora de establecerse un tributo siempre hay algunas motivaciones. No generalmente es puramente, digamos así, ideal, sino muchas veces se aplica porque tiene alto rendimiento económico. Así de sencillo es. Entonces, ¿por qué se le aplica el tributo a este tipo de bienes? Y porque genera mucho dinero para el fisco. Es fácil. No guarda relación, mi querido, con cuestiones políticas, ni por esto, ni lo otro. Es porque genera mucho dinero al fisco. Y el fisco tiene un criterio fiscalista. Eso significa, pero eso lo hace ahora y lo ha hecho 100 años atrás. Siempre. Y me traiciona la edad, porque el selectivo al consumo yo relacionaba con el perfume, con el whisky y los autos, los suntuosos que de nuestra época, de Ciudad del Este. El tabaco siempre estuvo como principal aportante de selectivo al consumo. Sí, Marlboro. Y claro, ahí está. Y no era precisamente un bien de producción nacional, eran bienes importados, porque el Paraguay era un país de tránsito de esos bienes. Estamos hablando de la época, la data del 60, del 70, y lógico, tenía un alto rendimiento económico. El mayor ingreso era. Claro, no guarda relación con una motivación idealista, es una cuestión de rendimiento fiscal. Les voy a contar más para rebatir ese criterio. Ustedes saben cuánto es la tasa. Bueno, vamos a un caso concreto.
El artículo 115 nos dice, tabaco, cigarrillo, esencia y similares. Están grabados. Y ahí empiezan los bienes. Cigarrillos perfumados, cigarrillo en general, cigarrillo de cualquier clase, tabaco elaborado, picado, esencia. Tasa mínima, después les explico eso, y tasa máxima y nos lleva a 24%, ¿verdad? Bueno, ahora quiero que me diga si alguien sabe acá. ¿Saben cuánto es la tasa que se aplica en el Brasil al tabaco? ¿Alguien sabe cuál es la tasa? Yo les voy a contar. Tiene una tasa de 180%. Imagínense lo que es. 180%. ¿Por qué? Porque consideran de que tiene diversos componentes que llevan a que sea fuertemente cargado con un impuesto selectivo, como es el caso, y otras variedades de impuestos sobre el tabaco. Por ese 180% es una conjunción de impuestos que le caen encima al tabaco. Primero, puede ser también, doctor, por la densidad poblacional. No, es querido principalmente por los daños a la salud que causa. Por los daños a la salud. Es más, Guillermo Gómez, en un cigarrillo brasilero, usted va a encontrar una foto, vamos a poner esta foto acá, donde le muestra un pulmón totalmente cancerígeno. Y usted compra, y en la caja, la cajetilla, aparece esa imagen. Una manera de que usted no adquiera ese bien. Es más, no solamente no adquiera, no fume y sepa las consecuencias que le van a llevar si usted adquiere ese cigarrillo y consume el cigarrillo, porque es altamente nocivo a la salud. Entonces el criterio es más o menos que quien consume ese tipo de bienes, ¿verdad? En este caso, entonces pague una alta tasa, fuertemente gravado impositivamente. Y entre ellos, eso sí, cuando hay criterios también sociales, entonces hacen lo que se denomina, y van a leer ustedes, impuestos prohibitivos. Habrán visto entre las variedades de impuestos, y en el examen ahora varias personas en el examen de regularización entraron en corto cuando le pregunté impuestos interiores y exteriores. Y entre ellos también hay impuestos prohibitivos como variedad de impuestos. ¿Y a qué se refiere? Justamente a este caso. Cuando se aplican tributos a ciertos bienes nocivos para la salud. De manera entonces que genere una reacción prohibitiva a su adquisición, ¿verdad? Y no exista un incentivo al consumo. Entonces esa es la finalidad de este tipo de tributo, que tengan esas características. Por eso también la alta tasa impositiva. Volviendo nomás al tema, para el mito de que es una cuestión política y cosas por el estilo, es rendimiento fiscal. Es rendimiento fiscal, es el que te va a generar al fisco más plata. Y el fisco necesita recursos, ¿verdad? Para poder hacer todo lo que se pretende. Y bueno, entonces recurrir a grabarle al que más tiene. Y dentro de ese concepto, no solamente hablemos del tabaco, hablemos de otro tipo de bienes, ¿verdad? De repente ha habido épocas, como por ejemplo yo les comento, y ustedes ya ni recordarán, porque quizás eran muy jóvenes, a inicios de la ley 125 existió un impuesto que se llamó impuesto al patente fiscal de automotores. ¿Y cuáles eran? ¿En qué consistía ese impuesto? Derogado posteriormente, ¿verdad? Era un impuesto que tenían que abonar todos los que eran propietarios de vehículos con un aforo, significa con una tasación del valor aduanero superior a $20,000. Entonces, quien tuviera esa capacidad de adquirir un bien mayor a $20,000, proyéctense $20,000 en aquella época. Hoy en día, con el proceso inflacionario, aparentemente $20,000 no es mucho, pero ustedes tienen que proyectarse a aquel tiempo, ¿verdad? Es decir, a lo que sería esa época, digamos. Estamos hablando del 90, 91, después de la vigencia de la ley 125. Y se denominó impuesto al patente fiscal de automotores. Entonces, y la cuestión era, ¿cuál era el razonamiento? Que quienes tengan ese poder adquisitivo, es decir, que tengan la posibilidad de adquirir un vehículo con un aforo mayor a $20,000, si ustedes quieren, hoy en día podríamos decirle, por hacer una comparación, un vehículo con un aforo mayor a $50,000, y entonces quiere decir que tiene una capacidad diferencial de
adquisitivo y también tiene que tener un tributo mayor como consecuencia de eso, aportar. Eso, para que se den cuenta nomás de los criterios que se van aplicando desde el punto de vista de la tributación a la hora de diseñar un impuesto. Pero esa es la finalidad que ha perseguido el impuesto selectivo al consumo, en muchos casos. En el caso del tabaco, tiene esa característica, que no se produzca un consumo masivo, o por lo menos, si se produce ese consumo, que sea como consecuencia, entonces, de que sea altamente gravable para... Después vamos a entrar en otro. Vamos a entrar en otro y se van a dar cuenta ustedes a qué me refiero. Iván. Doctor, en ese caso del impuesto prohibitivo que mencionó, ¿guardaría relación con el proteccionismo o no? Puede ser. En algunos casos se combinan factores, Iván. La figura del proteccionismo no radical, racional le llaman. En materia aduanera ustedes van a ver después lo que es el proteccionismo racional, ¿verdad? Es decir, dentro de ciertos parámetros y que no atenten contra la libre competencia que se da hoy en día a nivel mundial, pero sí un proteccionismo relativo a ciertos bienes, entonces se combinan ambos factores, ¿no? Puede existir el proteccionismo, no solamente tiene que ser una suerte de, digamos, posibilidad de darle una ventaja a un producto, a un bien de producción nacional. Hay veces que el proteccionismo se da, por ejemplo, cuando aplicas ciertas tasas fuertes a bienes que consideras que no es apropiado que salgan del país, ¿verdad? Si ustedes me preguntan, por ejemplo, en alguna oportunidad, y el Palo Santo se vendía todo lo que había acá en el país. Entonces, ¿qué dijeron? No, apliquémosle una alta tasa impositiva a esta madera, de manera entonces a que no desechemos la posibilidad de que estén importando del exterior y nosotros exportando y vendiendo todo nuestro Palo Santo, ¿verdad? Con el tiempo se volvió un árbol y un tipo de madera ya sometido a protección, y en fin, cambió todo, inclusive ya no pudiendo hacerse exportación de ese bien. Pero sí se da esas circunstancias también dentro de la figura del proteccionismo, ¿verdad? Eso para contestar tu pregunta. Gloria Ramírez. Sí, profe. Y bueno, yo también estaba pensando que el legislador usa ese criterio de proteccionismo, pero también creo que el legislador se equivoca en el sentido de que le está haciendo un daño también al productor de tabaco, porque si yo no soy fumadora, pero si vamos a ir a las cosas prohibitivas, hay tantas cosas prohibitivas y, por ejemplo, por decir así, porque vos salís a la calle y hay humo, nomás está bien, profe. Productor de tabaco. ¿Quién es el productor de tabaco en el país? Te cuento una cosa, que en este país no, casi no existe. Defenderle a Carta y todas esas cosas que tanto le hinchan también, ¿verdad? Pero le están dejando sin trabajo a esa gente. El cemento también, profe. Vos te vas ahí en la fábrica de cemento, 1 o 2 veces me fui ahí. Es una contaminación ambiental. Si vamos a ponernos a poner prohibiciones, impuestos a cosas que ciertamente que vos consumís, pero a veces, ¿cómo vos, discúlpeme, profesor, que le tuté, profesor, el consumir no solamente va por inhalar o por meter a la boca, yo voy mucho más allá. Mire, señora Ramírez. Sí. Primera cuestión, yo no quiero entrar en el tema político. A mí no me interesa hablar de política. No quiero llevarle a ese campo, pero digo que el consumir es demasiado. Le vuelvo a repetir y le pido que me escuche. Yo no voy a entrar en el tema político. Yo hablo técnicamente de lo que es este tributo y de lo que es el impuesto que le estoy enseñando. Entonces, no estoy para debatir con usted ni con nadie temas políticos porque no me interesa y nunca hice en mi cátedra. Lo hablo y lo digo exactamente en relación al aspecto técnico, tributario de lo que esto representa. Entonces, por lo tanto, no voy a debatir esa parte. Segundo, la cuestión
le vuelvo a repetir porque parece que no quedó claro. La cuestión del gravamen al tabaco históricamente ha sido el de mayor rendimiento fiscal. No es una cuestión nueva, no es una cuestión de este momento y no es una cuestión que guarde relación con esa persona que usted está mencionando, sino que es un rendimiento fiscal histórico. Ustedes pueden buscar eso en los antecedentes y van a encontrar. Siempre ha sido así. Estamos hablando desde el nacimiento del sistema tributario paraguayo. Ya en la ley 69-68 encontrábamos esa figura en el año 1968. O sea, no es una cuestión actual nada más, sencillamente porque es uno de los bienes que mayor rendimiento fiscal tiene. Y le vuelvo a repetir, por eso que don Rubén entendió enseguida cuando yo le dije, porque anteriormente ni siquiera nosotros teníamos fábrica de tabaco ni nada, era totalmente importado. Los cigarrillos eran importados del Paraguay, era famoso por ser el mayor importador de tabaco que existía en este país. Entonces, y no se perdonaba el cobro de así mismo, era orden superior, era cualquier cosa, pero no todo etiquetado. Entonces, de manera que ese no es el concepto del punto de vista tributario. Por otra parte, hay otros bienes, por eso les dije, vamos a hablar, y ahora voy a mencionar porque no quiero que se me vaya. En el siguiente artículo habla de bebidas alcohólicas, que tiene el mismo concepto, la misma cosa, un bien dañino para la salud y que también desde el punto de vista tributario tiene un alto rendimiento fiscal. ¿Cuál es ese? Cerveza, sidra sin alcohol, cerveza, sidra con alcohol, vinos de frutas naturales, dulces, champán, equivalente de bebidas envasadas, coñac, whisky, tequila, aguardiente, ron, cócteles, ginebra, pisco, caña. Se dan cuenta que están todos los bienes de las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Con graduación a 20%. Están todas las bebidas alcohólicas en general. Van a encontrar toditas las bebidas alcohólicas. Todas las que nosotros estamos acostumbrados, digamos, a consumir. Gaseosas con azúcar, bebidas energizantes, demás bebidas envasadas, agua tónica, néctar de fruta, bebidas envasadas con azúcar de edulcorante calórico, que serían ¿cómo se llama? A veces esos Red Bull y ese tipo de cosas que se consumen, ¿verdad? Todo eso están alcanzados. Y se dan cuenta que es por un rendimiento fiscal, porque son bienes de alto consumo por la sociedad. Por eso se llama impuesto al consumo, porque genera gran rendimiento desde el punto de vista tributario. Y el fisco lo que necesita es cobrar, entonces va sobre ese tipo digamos, de bienes para ser objeto de gravamen. Higinio Álvarez, después María Acuña y después le doy la palabra a usted. Higinio, levantaste la mano en un momento dado. Sí, doctor. No, por el tema ese de que no pasa por la política, ahora pasa por una cosa práctica también, el impuesto al tabaco. Una parte de ese impuesto se va, no sé si se va al Ministerio de Salud o al INERAM, para la gente, justamente para los fumadores, sí, que paguen más o menos por su atención en el futuro. Sí. Y había fábrica, doctor, había fábrica acá en Paraguay, acá en Caballo y Mariscal López había una fábrica de tabaco. Sí, yo recuerdo eso. Sí. De hecho, que lo que queremos decir también, Higinio, si hablamos del punto histórico, porque sé que es así, ¿verdad? Tenía más características rudimentarias, Higinio, ¿verdad? Muchas veces los jóvenes no recuerdan eso. O sea, al haber fábrica de tabaco tenía más condiciones rudimentarias. ¿A qué me refiero rudimentaria? En el sentido de que más tabaco negro, ¿verdad? Sí, no se producía tabaco con filtro, inclusive hasta cigarros. Así mismo. Cigarros se producían en aquel entonces en nuestras tabacaleras, de manera que era mucho más rudimentario. A eso nomás me refiero, ¿verdad? Sí, más artesanal. Los cigarrillos importados venían con filtro y tenían inclusive muchos que han desaparecido ya del mercado, que eran, digamos así, los más requeridos para la reexportación, para volver a enviar otra vez fuera. Finalmente, sí, acá sobre Palma, por ejemplo, le vendía, era negocio para muchos cigarrilleros venderle a los turistas inclusive. Así mismo, pero ni por ahí venía, Higinio. La realidad, iban en grandes cantidades a otros países, ¿verdad? Imagínense ustedes que, según las estadísticas, eso también es otra cuestión que me iba a olvidar, el tema de por qué el alto gravamen. No se olviden que nosotros, eso también, con eso le contesto a Gloria,
no se olviden que nosotros tenemos suscrito, y el doctor Soski va a saber eso, nosotros tenemos suscritos convenios internacionales que hablan de la protección de la salud en tema de tabaco y bebida alcohólica. Y uno de los mecanismos de esos convenios suscritos es la alta carga tributaria. Les digo también eso, para que sepan. O sea que no es una cuestión de simplemente, digamos así, una intención que acá nomás se aplica. Es más, una intención caprichosa. Ya entendí, profesor. Hay convenios. Ahora estoy entendiendo. Hay situaciones en las que países que tienen inclusive muchísimo más carga tributaria. De hecho, que todos los países de la región tienen una carga tributaria mucho mayor que nosotros. Si hubiera sido en otro momento, probablemente hasta les daba como trabajo práctico que investiguen y hagan una comparación. ¿Cuánto en Brasil? ¿Cuánto en Chile? ¿Cuánto en Paraguay? ¿Cuánto en Argentina? ¿Cuánto en Uruguay? ¿Cuánto en Bolivia? Y les aseguro que van a encontrar ustedes que la nuestra es la más baja de toda la región. Los demás países, todo para arriba, lo que sería la carga, en tanto por ciento estamos hablando, desde el punto de vista tributario. María Acuña también levantó la mano. Gracias, profesor, pero creo que ya se aclaró, porque quería nada más que recalcar el tema de los convenios. Sí. También parte de lo que dijo el compañero Higinio. Sí, así mismo. Quería decir algo, Gloria. Hace rato levantó la mano, también quedó pendiente. No, ahora cuando usted me dice que hay convenios, me imagino en cuanto a la salud y todas esas cosas, pensando en eso, ¿verdad? Y entonces el KGE, profe, las cosas dulces, ¿entra también? En general, habla de azúcares. No, yo tengo entendido que el caso de el KGE como edulcorante natural tiene otro tratamiento, si no me equivoco. No está comprendido dentro de dentro de lo que sería el edulcorante, no como edulcorante, sino como endulzante, digamos, ¿verdad? Creo que esa es la palabra correcta, o si no me voy a equivocar. Como endulzante, el azúcar, ¿verdad? Es la que eventualmente también volvemos otra vez al tema de lo que sería efectos sobre la salud. Hay muchos de estos bienes que tienen un componente también observado desde el punto de vista de salud, ¿verdad? Es más, desde el punto de vista presupuestario, les cuento también que la ley establece condiciones especiales de destino, que es lo que habló también alguien, creo que, no recuerdo quién dijo, pero sí parte de los recursos, Higinio dijo, parte de los recursos están destinados a sectores específicos, ¿verdad? A los efectos de la distribución de todos los recaudados del selectivo al consumo, de manera que llegue a sectores de salud y de alguna manera se revierta, ¿verdad?, en lo que serían el destino que se le va a dar a esos recursos, ¿verdad? En síntesis, que el que fuma, el que toma bebida alcohólica, porque no quiero volver otra vez al tema de solamente tabaco, porque da la impresión que solamente eso es, en realidad se dan cuenta de que hay bebida alcohólica, de todo está metido ahí, ¿verdad? Que pague, si quieren llamarla así, por su vicio. Voy a ir directamente a esa expresión. Que pague fuerte, ¿verdad? Por consumir ese tipo digamos, Doctor, así, de bebidas, ¿sí? Por eso también creo que se busca legalizar el consumo de hierbas o marihuana. Sí, no quise decir, Higinio, pero está gracias. bien, ¿por qué no pueden decir? Claro, ahora yo creo que en lo que se refiere a selectivo al consumo, no, eso tiene otro ámbito de discusión, ¿verdad? Muy diferente, ¿verdad? No guarda relación con este tributo en particular. Quizás el día de mañana, cuando eventualmente pudiera tener otro tratamiento, podría ser afectado, pero en este momento, por lo menos por lo que es este impuesto, no se habla. Así también el artículo 117 nos habla de productos de alto contenido calórico y nos dice productos envasados en la industria alimentaria que superen 500 calorías por cada 100 gramos, entonces tiene una tasa máxima de 2%. De nuevo nos vamos a traer, ¿y por qué productos altamente calóricos? ¿Ya? Y de nuevo ahí nuestro compañero, el doctor Soski, nos va a decir, sencillo. Mal ejemplo yo soy. Salud. Es un problema de salud.
Entonces le está diciendo, si se está haciendo negocios con productos altamente calóricos que tienen un resultado directo sobre la salud, voy a decir en términos directos, obesidad, entonces vamos a encontrar de que la intención está gravar con impuestos a todo ese tipo de productos que eventualmente van a afectar la salud de la población. Según los últimos informes, si no me equivoco, les cuento, y me va a corregir el médico que es nuestro compañero, aproximadamente el 60% de la población paraguaya tiene sobrepeso. Imagínense ustedes, no estoy diciendo que tienen un peso mórbido, no, tienen sobrepeso. Es decir, no estamos dentro de los rangos. Miren que dije no estamos, o sea, ahí hay que pepejina. Significa que no estamos dentro de los rangos que tendríamos que tener. Si alguien me preguntara a mí y me dijera, doctor, ¿cuánto es según los cálculos médicos el peso que usted tiene que tener según su estatura? Y yo tengo 1,82 m, se supone que tengo que estar oscilando entre 82, demasiado flaco, y 90 kilos. Ahí estaría más o menos en lo razonable. Si ustedes me preguntan, le diría, no les voy a contar cuánto, pero no estoy por ahí. Entonces quiere decir que estoy también dentro de la franja del 60%. Y, la idea es de que eventualmente pudiera ser un tributo que como consecuencia de esto entonces afecte, ¿verdad?, económicamente a los que hacen, de alguna manera, consumen y hacen negocio con ese tipo de bienes. Artículo 118, combustibles, y nos dice combustible derivado del petróleo, 50%. Después yo le explico, le dije quedó pendiente. Y luego viene los demás bienes grabados que nos dice aeronaves, embarcaciones, nos va diciendo perlas naturales, máquinas de lavar vajillas, dispositivos de secado, telefonía celular, armas de fuego, perfumes de tocador, en fin, y va diciendo las tasas entre 1 y 6% en general. ¿Cuál es la característica que tiene este impuesto? Nunca digan que es un impuesto progresivo, es un impuesto proporcional, absolutamente proporcional. Es un impuesto proporcional. Lo que tiene es tasas diferenciales por producto. Es un impuesto proporcional con tasas diferenciales por bienes o productos, ¿verdad? De manera que no existe una progresión, sino una diferencia de acuerdo al tipo de bien que se le aplica. Y lo que utiliza es el mecanismo de tasa máxima y tasa mínima y tasa máxima. ¿Qué significa eso? Eventualmente de que la tasa puede oscilar y eso queda a criterio del Poder Ejecutivo, porque es un impuesto diseñado para que la tasa sea facultativa. Escuchen otra vez lo que les digo. Tasa facultativa. Significa que el Poder Ejecutivo puede establecer o una tasa de 18% para el cigarrillo perfumado, por ejemplo, o hasta 24%. Lo que no puede hacer es poner una tasa de 17 o poner una tasa de 25. Pero siempre que oscile entre 18, 19, 20, 21, así hasta llegar a 24, es una decisión y un criterio que se le otorga a la administración tributaria, de manera que en este caso el Poder Ejecutivo regule las tasas de acuerdo a las situaciones que le considere conveniente del punto económico fiscal. Entonces, siempre va a ser entre 18 y 24. Por eso se denomina tasa facultativa. Así también vamos a tomar otro caso y vamos a ver, por ejemplo, que la cerveza, sidra, en general, bebidas envasadas con graduación alcohólica, me dice tasa máxima de 9%. Dentro del criterio de tasa facultativa, entonces, ¿cuánto sería el mínimo que puede aplicar el Poder Ejecutivo? A ver si alguno me contesta bajo el razonamiento que le acabo de dar hace un momento. 1. Menos que 1, inclusive, Higinio. Hay otro número anterior a 1. 0,5. Menos que 0,5. ¿Y cuánto es? 0%. 0%, exacto. Entonces te dice, puede ser entre 0% y 9%. Lo que le dice a usted es que una tasa máxima del 9%. Entonces queda facultado el Poder Ejecutivo eventualmente
a aplicar tasas, en este caso tasas facultativas. Y usted me dirá, ocasiones, y puede ocurrir ocasiones en que por algunas circunstancias se resuelva, por ejemplo, de que sea 0% o que sea 0.1, apenas, nada prácticamente. Y luego se restablece de acuerdo al interés fiscal. Vuelvo a repetir, son criterios económicos, financieros y fiscales que determinan eso. Pero lo que les quiero simplemente es dar la característica de que son tasas facultativas, es decir, que puede oscilar entre 0, porque el 0 también es un número, y el 9%. Lo que nunca va a poder hacer es aplicar 9.1, digamos así, ¿verdad? No puede sobrepasar. Es sobrepasar. Excelente, profe. Así mismo es. Entonces, y eso se da en todo. Por eso que van a ver ustedes en cada uno de los ítems, hasta llegar al artículo 119, les dice tasa máxima, tasa máxima, tasa máxima. Lo mismo ocurre en el caso, y el ejemplo más práctico es el del combustible, donde dice tasa máxima 50%. Pero si ustedes van a los tipos de combustible y averiguan el decreto del Poder Ejecutivo, van a encontrar que varían las tasas de acuerdo al tipo de combustible, ¿verdad? Dependiendo del tipo de combustible, el tipo de la nafta, la variedad de la nafta y lógicamente la circunstancia, entonces hace que vaya alterando las tasas. Lo que sí es de que tiene que ser hasta máximo el 50%, no puede ser más de eso, ¿verdad? Por eso tiene las características entonces de ser tasas facultativas como les estuve mencionando. Iván quería preguntar algo y después Gloria Ramírez. Sí, doctor, para entendernos nada más, entonces estas tasas facultativas queda a criterio de la autoridad fiscal más allá, ¿verdad? Del Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo. No la autoridad fiscal. Porque si dijera la autoridad fiscal, yo podría entender que te estás refiriendo a la subsecretaría de tributación, y en realidad la tributación carece de esa competencia, es el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, si tuviera que determinarse tasas a este respecto regular, entonces lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo por decreto del Poder Ejecutivo, no por resolución, por ejemplo, de la Subsecretaría de Estado de Tributación, o si ustedes quieren del Ministro de Hacienda, por dar un ejemplo así, un mal ejemplo, pero no tienen competencia, carecen de esa facultad. Lo tiene sí el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, representante del Poder Ejecutivo. ¿Ok? Gloria. Sí, en el 120 justamente está eso que usted está explicando. El Poder Ejecutivo queda facultativo. Sí, una pregunta claro, quizás tonta. El gas entraría dentro del combustible también, ¿verdad, profe? No derivado. No. En el caso sí, lo que pasa es que el gas que nosotros consumimos es derivado del petróleo, ¿verdad? Tengo entendido que habría que ver si es que se considera combustible, pero tengo entendido que sí, Gloria. No. Sí, profesor, entra el gas. Es combustible, sí, entra. Porque no es gas natural, nosotros no tenemos, en otros países hay gas natural, acá tenemos derivado del petróleo. El gas que tenemos es derivado del petróleo. Así mismo es. Bueno, la liquidación de estos tributos, como ustedes ven, la liquidación tiene dos vías: por declaración jurada mensual, que lo van a hacer cada uno de ellos, o eventualmente se hace en el caso de los importadores en el momento de la importación, es decir, en el momento del pago del despacho. Un solo caso rompe ese esquema, ¿verdad? Y les comento, es el caso de los derivados del petróleo, los combustibles que tienen un mecanismo de liquidación diferente, ¿verdad? Ellos están obligados en el momento de la importación y dentro de un régimen que va de 10 días más o menos, por las características del bien, a declarar y abonar ese tipo de tributos en general, ¿verdad? Pero están dentro de un régimen especial. Por lo demás, todos los otros lo hacen por declaraciones juradas mensuales o eventualmente en el momento de la importación directamente en el despacho. Generalmente si me preguntan cuándo sería declaraciones juradas mensuales, y los fabricantes, o sea, fabricantes de esos productos
que figuran en los artículos mencionados, 115 al 119, si fuesen de producción nacional. Lo demás que son, en realidad casi la mayoría es importado, entonces cae bajo el régimen de la importación. Existe también la figura del anticipo a cuenta, es decir, se abona el selectivo al consumo y queda como un crédito para el contribuyente en el caso de ciertos bienes que constituyen materia prima para el producto final. En este caso, me voy a referir de nuevo al tabaco. La mayor parte del tabaco que acá se utiliza es importado. Nosotros no somos productores casi de tabaco. Les cuento, es escasísimo el nivel de producción del tabaco nacional. Existe, pero en su gran mayoría el tabaco es importado como materia prima y se somete en este caso a un sistema de retención, de anticipo de lo que sería el caso de la materia prima para después convertirlo en un bien de producción nacional. Y luego vendría la compensación posteriormente de esos bienes. ¿Sí? ¿Quería decir algo, Gloria? Entonces quiere decir que la pregunta de Soski, el algodón, la hierba, entraría dentro del impuesto de la renta empresarial, ¿o dónde entraría? Claro, en el IRE, como un producto alcanzado de los bienes de comercialización en general normal, ¿verdad? Salvo el caso de la hierba que usted mencionó, que está comprendido dentro del impuesto al valor agregado en un índice, en un rubro especial, ¿verdad? Que abona una tasa del 5%, exactamente. Pero por lo demás, estarían alcanzados dentro del concepto de hecho generador de renta, es decir, ganancias que producen esas empresas como resultado de la enajenación o la comercialización de esos bienes. Esto es exclusivamente selectivo al consumo, se refiere, por eso les dije, bienes taxativamente descritos en estos artículos, mencionados en estos artículos. Lo que no esté aquí no está alcanzado por este impuesto. Por eso su nombre y sus características, selectivo al consumo. Lo cierto y concreto es que todo lo que se abona en este concepto termina siendo un impuesto que absorbe el valor, el precio final de costo. Se ve absorbido por el precio final de costo y se traslada al consumidor final. Si ustedes me preguntan quién es el que realmente paga, y termina siendo el consumidor final, ¿verdad? Todo lo que es la carga impositiva va sobre el consumidor final. El que toma la cerveza, el que fuma el cigarrillo, el que adquiere los bienes mencionados en general en este listado, termina sobre el consumidor final. Ese es el que realmente está pagando. Por eso se llama impuesto al consumo. No se olviden, es un impuesto indirecto al consumo monofásico, es decir, de una sola etapa que afecta a los bienes que están en ese listado previsto en esos artículos concretamente y únicamente en esos artículos. Y como consecuencia ellos tienen el efecto traslativo, es decir, se traslada la carga impositiva sobre el consumidor final. Entonces, respondiendo también otra vez a Gloria, en realidad no paga la empresa tabacalera que mencionó, está pagando el consumidor final, ese que fuma el cigarrillo, ese es el que está pagando fuertemente la carga de este impuesto. No se olviden de esa figura que les mencioné en el impuesto al valor agregado y que les vuelvo a mencionar acá. No es, ahora, si usted me habla de renta, es otra cosa. Eso sí paga la empresa que produce el tabaco. Pero si usted me está hablando de selectivo al consumo, es sobre el consumidor final, indudablemente. De manera entonces que ni siquiera le afecta a la empresa porque ella actúa, como yo les enseñé, como simplemente un pasamano del tributo que se va a abonar. Rubén fuma, yo que soy el empresario, le meto dentro del costo del cigarrillo y después pago selectivo al consumo. ¿Quién pagó realmente? Rubén, que está fumando, el que pagó realmente. A él le afectó. Él es el que ligó todo el impacto económico, financiero de la carga del tributo. Yo simplemente soy un intermediario dentro de esa operación para pasarle al fisco. Ahora, lógicamente que a mí no me gusta que venga con una alta carga porque el Rubén me va a decir, cada día me sale más caro mi cigarrillo, mi vicio. Entonces, trato de que sea lo más bajo posible para que mi negocio siga prosperando, ¿verdad? Y todos vendedores
bebida alcohólica, vendedores de celulares, de joyas, de artículos suntuosos, todos están dentro de ese mismo criterio. ¿Por qué? Porque cuanto más carga impositiva tenga, más caro termina siendo y lógicamente vuelve y se convierte en prohibitivo. Prohibitivo porque no podemos adquirir como consecuencia de eso. Pero aún así la gente paga. Aún así la gente paga. Nuestro mundo moderno es altamente consumista. Altamente consumista. Todos estamos dentro de eso. Todos estamos dentro del sistema consumista que la vida moderna nos somete, digamos así. Esa es la realidad. Bueno, con esto entonces cerramos lo que hace a este impuesto y bueno, vamos a ver la próxima clase que será el jueves, encontrarnos para hablar de los dos que están pendientes otra vez. ¿Ok? Dejo abierto para preguntas que quieran hacer. Bueno, voy a suponer de que se entendió perfectamente. Está todo clarísimo. Con respecto a... Perdón, primero las damas. No, como para entender mejor el 123, profe. Habla de los envases. Sí. Así cortito nomás para ver si es el envase propiamente dicho o se refiere al contenido de lo que está. El envase paga el impuesto por eso prohibido. No. Se refiere al contenido, se refiere a la carga de alcohol y al contenido calórico que tiene los envases. Se tiene que describir. En las bebidas de producción nacional o importadas se detalla en el envase. Eso es para que usted, porque vuelvo a repetirle, siempre tiene la intención de que uno se determine la carga impositiva porque usted sabe que de acuerdo a valores calóricos o cargas de tanto por ciento de alcohol va a variar la tasa impositiva. Entonces lo que le dice, si esto fuera una bebida alcohólica, que usted escriba en el envase y diga, bueno, ¿cuál es el vino que usted trajo? Y hay cervezas, por ejemplo, que tienen una carga de alcohol de tanto por ciento, o generalmente oscila entre una cerveza está entre 4% a 5%, y hay algunas que son mucho mayores, ¿verdad? El vino también la misma cosa, tiene un porcentaje de alcohol. Y no se olviden ustedes que esto, cuando ustedes miran bien ese listado, le dice, por ejemplo, cerveza, sidra sin alcohol y demás bebidas envasadas con graduación alcohólica de hasta 0,6, a volúmenes a 20 grados Celsius. Le va diciendo la característica y conforme a eso tiene que tributar, o si no cae dentro de otro rango, ¿verdad? Y aparte de eso también como un elemento informativo. Entonces le dice, ponga usted en el envase, describa las características del bien de producción nacional o importado para los efectos tributarios, y no solamente también para los efectos tributarios, sino para los efectos de salud, ¿verdad? Porque mire, vamos a suponer, hay un ítem, Gloria, que me dice en el artículo 117, productos envasados en la industria alimentaria que superen 500 calorías, ¿verdad? Por cada 100 gramos, calorías por cada 100 gramos. Yo le pongo 465 para que no caiga dentro de este. Y en realidad tiene más de 500 calorías por cada 100 gramos mi producto. Entonces, es una forma, desde el punto de vista tributario, también de evadir o pretender evadir dando información falsa al fisco y no pagar ese 2%, ¿verdad? Porque yo voy a decir, está por debajo del rango, ¿verdad? ¿Y quién controla? ¿Y quién va a controlar eso? ¿El Instituto de Tecnología? No, la administración tributaria, todos los que están dentro de este régimen, las empresas que se caen bajo este régimen, están todas catastradas o registradas y están obligadas a presentación de informaciones y declaraciones juradas que hacen digamos, los bienes que ellos producen, ¿verdad? Lo que pasa es que es muy específico y entonces de repente no es una información que esté a conocimiento y tratamiento de toda la sociedad,
porque sencillamente le afecta a unos pocos, aquellos que están dentro de este régimen. Entonces no nos llega a nosotros la información, sino hasta que leamos técnicamente este tipo de situaciones, entonces ahí nos damos cuenta. Existen reglamentaciones y disposiciones reglamentarias de la Administración Tributaria donde ellos mensualmente deben remitir listados con toda la información de qué bien produce, cuáles las características de sus bienes, todos los detalles a los efectos tributarios, ¿verdad? Esas empresas que se dedican a este tipo de cosas están sometidas a un control específico en ese sentido. ¿Ok? Gracias, profe. Bueno, ok. ¿Otra pregunta más que quieran hacer? Por tu culpa ya no vamos a tomar cerveza, whisky, eso, profe. Ya no es Navidad sin ti va a ser ahora. No, es por mi culpa. Es simplemente que justamente el conocimiento, se dan cuenta de que el conocimiento entonces hace de que la gente pudiera entender ciertas circunstancias y abre la mente. Es fácil. Muchas veces nosotros dentro del desconocimiento, entonces nos vemos sometidos, digamos, a consumir y hacer una serie de cosas porque no sabemos no tenemos conocimiento de cómo viene la mano. Ahora ustedes saben, y ahí es donde se presenta la figura que habíamos hablado. ¿En qué consiste la elusión tributaria por medio de la abstención? ¿En qué consiste la elusión tributaria por medio de la abstención? Dejar de consumir un producto para no pagar el tributo. Dejar de consumir un producto. Entonces Gloria ahora me dice, yo voy a dejar de tomar cerveza, no quiero pagar este impuesto, encima me hace mal a la salud, chupo, me empedo, tengo alcohol encima o lo que sea y tengo que pagar y pago caro otra vez. Había sido, mira, pues no, yo dejo de, me curaron el problema de consumo que tenía anteriormente, pues, porque ahora tiene conocimiento de cómo viene la mano. Entonces, de paso también se recuerdan lo que es la elusión impositiva, que es un acto legal que permite dejar de tributar sin que ello constituya un delito y sin que constituya, lógicamente, evasión ni defraudación. No constituye un acto ilegal. Es simplemente dejar de pagar impuestos usando dos vías. Una, la abstención, y la otra sería la interpretación legal entonces también recurrir a la misma, o sea, resulta en la misma situación, dejar de pagar impuestos producto de la elusión impositiva. Esa es la respuesta. Y ahora tienen en forma práctica, interpretan a qué se refiere ese concepto. ¿Ok? Bueno, perfecto. Entonces, salvo que tengan otra pregunta más, vamos a dar por concluido nuestra clase y nos veremos en la próxima oportunidad. ¿Sí? Buen fin de semana, doctor. Bueno, Muchas gracias. Bien. Gracias, doctor. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, perdón. Hasta luego, profe. Adiós.